Si alguna vez pasaste por momentos en los que todo parecía demasiado oscuro, en los que el dolor parecía más grande que la fe, entonces, este video es para ti, porque hay historias que no solo se cuentan, se viven, y cuando hablamos de San Benito, no hablamos solo de un monje, hablamos de un hombre que enfrentó al mal cara a cara, que vio lo imposible inclinarse ante el nombre de Jesús, y que llevaba consigo no solo un crucifijo, sino una fe que movía los cielos. ¿Cuántas veces te has sentido atacado por palabras, miradas o situaciones que parecían trampas disfrazadas? Y si te dijera que existe un santo que, incluso frente a la muerte, venció con la oración, que sostuvo una copa llena de veneno, pero la transformó en testimonio, que enfrentó al demonio cara a cara, y vio la liberación suceder allí mismo, con lágrimas y gritos convirtiéndose en paz y alabanza? Sí, esos milagros son reales, y estás a punto de sumergirte en ellos. Prepárate para conocer historias que van más allá de la lógica, que desafían la medicina, la razón e incluso la duda. Historias donde el amor de Dios es el protagonista, y la oración es el puente entre el cielo y la tierra, la copa rota, la herida sanada, el joven liberado. Cada milagro es una respuesta directa para aquellos que creen que la fe todavía transforma. En este video vas a entender por qué San Benito sigue siendo hasta hoy un escudo espiritual para tantos, incluso para ti. Ahora dime, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Crees que los milagros todavía suceden? Entonces, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí puede cambiar la forma en que ves las luchas de tu vida. Y ya déjanos en los comentarios, ¿has vivido un milagro? Comparte tu historia con nosotros, porque tu testimonio también puede ser luz para alguien. Aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y darle like al video, porque aquí, cada historia es una oración viva. Era un atardecer silencioso, de esos en los que el cielo parece reposar sobre los tejados humildes, y el aire lleva más preguntas que respuestas. En una aldea aislada, un grito rompió el silencio, haciendo que los pájaros alzaran el vuelo asustados. Un joven, lleno de vida, ahora se retorcía, pronunciando palabras incomprensibles, con unos ojos que ya no parecían suyos. La familia, desesperada, ya lo había intentado todo. Curanderas, sanadores, médicos, nada funcionaba. Lo que habitaba en aquel cuerpo no era natural, no era humano. Era algo que solo la luz de la fe podía enfrentar. Ese joven, según testigos de la época, presentaba señales inconfundibles de posesión demoníaca. Su fuerza era descomunal, rompía cadenas, destruía objetos, y en ciertos momentos hablaba lenguas extrañas, burlándose de todo lo que era sagrado. La madre lloraba día y noche, el padre ya había perdido la esperanza. Los vecinos temían incluso pasar por la puerta de la casa, y en medio de ese desespero, alguien dijo, al llamen a Benito, un soplo de fe en medio de la tormenta. Pero, ¿acaso un hombre podría enfrentarse al propio infierno? San Benito, al recibir la petición, no dudó. Sabía que no sería él quien lucharía, sino el mismo Jesús, a través de él. Y es aquí donde comienza uno de los milagros más impactantes de su vida. Antes di por ti, se recogió en oración. Ayunó, guardó silencio. Sabía que la batalla no sería contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. La Biblia ya nos advierte en revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6. Y fue exactamente así como Benito se preparó. Encontró al joven atado, con espuma en la boca y los ojos fijos. En algún punto, más allá, la presencia de San Benito pareció incomodar a lo que habitaba dentro del muchacho. Empezó a gritar, escupir, maldecir. La atmósfera se volvió densa, el aire pesado, pero Benito no vaciló. Se acercó con la cruz en mano y el corazón firme. No alzó la voz, no usó fórmulas mágicas, simplemente comenzó a orar. El poder no estaba en palabras memorizadas, sino en la fe viva que ardía en su interior. Durante horas, permaneció allí, arrodillado, repitiendo oraciones, invocando el nombre de Dios, pidiendo que el Espíritu Santo descendiera con poder. El joven se debatía, pero cuanto más oraba, más el mal retrocedía. En un momento, el muchacho soltó un grito tan fuerte que las ventanas temblaron, y entonces, el silencio, un silencio que parecía sagrado. Los ojos del joven se volvieron hacia el santo, y lágrimas corrieron por su rostro. Él estaba libre de algo que lo aprisionaba desde hacía años. A la conmoción,
fue inmediata. Los padres cayeron de rodillas, llorando, agradeciendo. Los vecinos que antes evitaban la casa, ahora se acercaban para ver el milagro. La liberación del joven no fue solo personal, fue colectiva. Toda la aldea fue impactada por la manifestación visible del poder de Dios. Y aquí está uno de los mayores frutos de un milagro. No solo toca al que es liberado, sino también a los que lo rodean. Es como una piedra lanzada en aguas tranquilas. Las ondas se esparcen y donde llegan, siembran fe en San Benito. Una vez más, no buscó reconocimiento. Su alegría estaba en la obra cumplida. Sabía que aquel joven había sido rescatado del abismo, que la salvación de Dios había triunfado y eso le bastaba. ¿Puedes sentir la profundidad de ese momento? La alegría de los padres, el alivio del joven, el asombro de los vecinos. Todo eso porque un hombre se atrevió a creer en las promesas de Dios y se dispuso a ser un canal de liberación. ¿Te has sentido alguna vez llamado a interceder por alguien así? El joven, días después, comenzó a acompañar a San Benito. Ya no quería alejarse de quien le mostró el camino de la vida. Se convirtió en discípulo, en seguidor de Jesús, y su historia se volvió testimonio. Donde iba, decía, yo estaba perdido, pero fui encontrado. Esas palabras resonaban como un salmo vivo. Y una vez más, el milagro no terminó en el acto. Comenzó allí, porque los verdaderos milagros generan conversión. Y la conversión, transformación. Muchos se preguntan, si milagros como este aún suceden. La respuesta es, sí. El Espíritu Santo no ha cambiado. El amor de Dios no ha disminuido. Y el nombre de Jesús sigue teniendo el mismo poder. La posesión de aquel joven puede parecer lejana a nuestra realidad, pero piénsalo bien. ¿Cuántas personas hoy están presas por vicios, traumas, rencores, odios? Esas prisiones son tan reales como la que dominaba aquel cuerpo. Y la liberación también es posible. Cuando Jeife San Benito nos enseña que la liberación exige entrega. Se trata de una batalla rápida, sino de una guerra espiritual. Requiere oración, ayuno, discernimiento. No se enfrenta al mal con fuerza bruta, sino con el poder del amor de Dios, y ese poder es más fuerte que cualquier cadena. El joven fue liberado porque alguien creyó. ¿Y cuántas personas esperan hoy que alguien crea por ellas? Este milagro también apunta a la autoridad que hay en la vida de quien camina en santidad. San Benito no necesitó rituales elaborados, bastó su presencia. Eso es fruto de una vida entregada. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el mal se inquieta. No por nosotros, sino por aquel que vive en nosotros. Y esa verdad lo cambia todo. ¿Has pensado alguna vez en lo que Dios puede hacer a través de ti? Los ojos del joven, después de la liberación, tenían paz. Era como si la tormenta hubiera dado lugar a la calma, como si el infierno hubiese sido vencido por un susurro de amor. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Porque cuando Jesús entra, el caos debe salir. No hay oscuridad que soporte la luz. Y San Benito fue el canal por el que esa luz pasó. Que también nosotros podamos ser canales, limpios, disponibles, valientes. A la aldea nunca volvió a ser la misma después del milagro. Muchos comenzaron a reunirse para orar. Pequeñas comunidades de fe nacieron, alimentadas por el recuerdo de aquel día. Y todo comenzó con un grito, seguido de una respuesta, el grito del joven. La respuesta de Dios. Esa es la dinámica del cielo. Cuando clamamos, Él escucha. Cuando clamamos con fe, Él actúa. Y cuando Él actúa, lo imposible se inclina en el padre del joven, que antes no creía. Se convirtió en el mayor defensor de la fe en la región. Decían, vi el infierno en los ojos de mi hijo, pero vi el cielo en la presencia de San Benito. Esa frase se difundió por las aldeas vecinas, y con ella, la fe renació en muchos corazones. Porque los testimonios vivos hablan más fuerte que las doctrinas frías. El milagro se volvió semilla. Este milagro también nos enseña sobre la compasión. Benito no vio solo al poseído, vio al hijo, al hermano, al hombre. Y esa mirada de amor, que va más allá de las apariencias, es la misma que tenía Jesús. ¿Cuántas veces etiquetamos a los que sufren? ¿Cuántas veces alejamos a los que más nos necesitan? San Benito hizo lo contrario. Y por eso, Dios se manifestó. Porque donde hay amor, hay libertad. Y por último, este milagro nos lleva a una conclusión innegable. El amor de Dios es más fuerte que cualquier prisión. La fe, cuando es sincera, rompe cadenas visibles e invisibles. Y cada vez que alguien es liberado, el cielo se alegra.
Que esta historia nos inspire a ser intercesores, guerreros espirituales, mensajeros de salvación, así como lo fue San Benito. En una pequeña aldea, entre colinas y vastos campos, vivía un campesino sencillo y devoto que atravesaba días de sufrimiento. Su cuerpo había sido acometido por una llaga infecciosa que, según los médicos de la época, no tenía cura. La herida se propagaba como fuego en paja seca, consumiendo su carne, su fuerza y, con el tiempo, su esperanza. Los que pasaban frente a su puerta desviaban la mirada, ya fuera por temor o por compasión. Ya no se esperaba nada más que la muerte. Pero el cielo tenía otros planes, planes que el hombre aún no conocía. La noticia del sufrimiento del campesino llegó a oídos de San Benito. El santo, conocido por su espíritu sensible al dolor ajeno, no dudó. Movido por un amor que brotaba del corazón de Jesús, decidió visitar al enfermo, incluso contrariando a sus propios hermanos que temían el contagio. Pero la fe, cuando es verdadera, no conoce barreras. El amor de Dios, cuando está arraigado en el alma, convierte cada paso en una misión de salvación. Y fue con ese amor que Benito se dirigió a la humilde morada del moribundo. Al entrar, San Benito sintió el peso de la miseria humana, el olor de la carne infectada, la palidez de la muerte en el rostro del hombre, los ojos sin brillo ni fe. Allí, el mal no era solo físico, también había una herida en el alma. Y es precisamente en ese punto donde la acción del Espíritu Santo se manifiesta con mayor intensidad. El santo se arrodilló junto al lecho, colocó las manos sobre el pecho del enfermo y con voz suave comenzó a orar. ¿Qué harías tú si vieras a alguien tan cercano a la muerte? ¿Huirías o te arrodillarías como Benito? Mientras oraba, San Benito invocaba la misericordia de Dios, recordando las promesas hechas a sus hijos. La oración fluía como un río limpio, lavando el dolor que por años se había instalado allí. Señor Jesús, decía él, tú que tocaste a los leprosos, que diste vista a los ciegos y caminata a los cojos, mira a este tu hijo An. Y mientras hablaba, algo comenzó a suceder. La piel que antes estaba negra e hinchada comenzó a desinflamarse, los bordes de la llaga se retrajeron. Un calor inexplicable recorrió el cuerpo del campesino. Era el poder de la salvación en acción. En las lágrimas del enfermo comenzaron a brotar. Por primera vez en años, sentía algo diferente, un alivio que no venía de ungüentos ni hierbas, sino de una paz que solo el Espíritu Santo puede derramar. San Benito, con humildad, permaneció en silencio. Sabía que no era él quien obraba allí, sino el mismo Dios. Y cuando el campesino intentó hablar, solo un nombre salió de sus labios: San Jesús. ¿Qué fuerza tiene ese nombre? ¿Cuántas veces lo pronunciamos con fe, como arma contra las heridas del alma y del cuerpo? Los vecinos, que espiaban por la ventana, no podían creer lo que veían. El hombre que ayer clamaba por la muerte, ahora se levantaba lentamente, aún débil, pero de pie. Aquella curación era visible, palpable, innegable, era real. Puro, directo, lleno de esperanza. ¿Cuántos hoy desean ver algo así? ¿Cuántos claman por una intervención divina en sus vidas? La Biblia es clara: pided, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo capítulo 7. El campesino llamó, y la puerta se abrió. San Benito no se quedó a recibir gloria. Salió de la choza como había entrado en silencio. Pero las semillas de la fe habían sido plantadas en aquel lugar. La curación del campesino no era solo la restauración de un cuerpo, era la resurrección de una comunidad. Porque cuando un milagro ocurre ante nuestros ojos, nuestra alma ya no puede vivir de la misma manera. Las promesas de Dios se vuelven, más que versos ansé, vuelven carne, historia, realidad. While la fe, Rinas, el campesino pasó a testimoniar su sanación por donde iba. Contaba a todos que no fue solo tocado por San Benito, sino alcanzado por Jesús a través de él. Why acquiesced. El corazón de este milagro, San Benito fue instrumento, no protagonista. Él lo sabía. Sabía que la verdadera fuente de sanación era el amor de Dios. ¿Alguna vez te has sentido usado por Dios de esa forma? ¿Has permitido que el Espíritu Santo fluya a través de ti para tocar a alguien a tu alrededor? Este milagro también nos enseña sobre la perseverancia. El campesino sufrió durante años antes de ver su sanación, pero el tiempo no fue perdido. Fue tiempo de maduración, de quebrantamiento. El dolor lo preparó para el toque de Dios, y tal vez tú, que me escuchas ahora, estés en ese tiempo de espera. No te desanimes,
el mismo Jesús que sanó ayer, sana hoy, y usará los instrumentos que Él quiera, incluso a ti, para realizar lo imposible. La herida del campesino era grande, pero no más que la misericordia divina. Ningún dolor, ninguna llaga, ninguna historia está tan destruida que Dios no pueda restaurarla. San Benito, al tocar aquel cuerpo, liberó no solo sanación física, sino sanación del alma. Y ese es el verdadero milagro cuando el amor de Dios penetra en las grietas más profundas de nuestra existencia y lo hace todo nuevo. ¿Puedes imaginar eso sucediendo contigo? Y si esta historia está tocando tu corazón, no es por casualidad, es porque Dios aún quiere obrar milagros. Él aún busca corazones abiertos, heridos, sin esperanza, para mostrar que su gracia no tiene límites. A la fe mueve el cielo, y fue esa fe la que movió a San Benito a salir de su monasterio para ir hacia un hombre sencillo, un campesino que para el mundo ya estaba perdido, paró para Dios. Era solo el comienzo. Recuerda, Jesús dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Benito entendió esto mejor que nadie. Sabía que era en el encuentro con el dolor humano donde el cielo se manifestaba con más intensidad. Y hoy, muchos necesitan ese encuentro. Y si estás dispuesto, tú puedes ser ese canal. Este milagro fue presenciado por muchos, pero marcado eternamente en el corazón de uno. El campesino nunca volvió a ser el mismo. Su vida se convirtió en una carta abierta del Evangelio, una Biblia viva. Y qué gran lección hay aquí. Cuando somos tocados por Jesús, nos volvemos instrumentos para tocar a otros. Y así, el ciclo del amor de Dios continúa. Esa es la esencia del reino. No ignores el poder que hay en una oración hecha con fe. Benito no llevó medicinas, ni promesas humanas, solo su confianza en la salvación que viene de Dios, y eso fue suficiente. Muchas veces queremos soluciones complejas, pero el cielo obra con la sencillez del amor, y es ese amor el que transforma el mundo. Un toque, una oración. Era un tiempo de sombras, en el que el mal muchas veces se escondía bajo mantos de aparente religiosidad. San Benito, hombre de fe inquebrantable y corazón lleno del amor de Dios, vivía como un faro en medio de la oscuridad. Su vida es marcada por la oración constante, el ayuno, el silencio y la contemplación. Sin embargo, cuanto más brillaba la luz de Cristo en su alma, más las tinieblas intentaban apagarla. Y fue precisamente así como surgió el episodio más conocido entre los milagros atribuidos a él. Un atentado silencioso, planeado con veneno, intentaría silenciar al siervo de Dios. Imagina la escena: un monje de semblante cerrado, envidioso de la santidad de Benito, movido por un espíritu que no provenía del Espíritu Santo, sino de un corazón corrompido. Decide envenenar una copa de vino y ofrecérsela al santo, esperando que al beberla, la muerte sellara su destino. Pero, ¿el enemigo podría vencer a aquel que caminaba bajo las promesas de Dios? Benito, aunque no lo supiera con los ojos humanos, percibía con los ojos del alma. Su conexión con el cielo no permitía que el mal lo alcanzara desprevenido. Y fue entonces cuando ocurrió el milagro delante de todos. Al recibir la copa, San Benito no bebió. Antes de dar cualquier sorbo, como era su costumbre, hizo la señal de la cruz sobre el cáliz. Y en ese preciso instante, como si una fuerza invisible actuara con poder, la copa estalló en pedazos ante los ojos de todos. El líquido tóxico se derramó por el suelo, y los fragmentos del vaso se dispersaron como testigos de que el Espíritu Santo estaba allí. ¿Qué impacto no habrá causado esta escena en quienes lo rodeaban? ¿Cuántos vieron allí, por primera vez, la fe materializada en forma de milagro? Este milagro no es solo una historia antigua, es un recordatorio vivo de la protección divina. ¿Cuántas veces, hoy en día, enfrentamos copas envenenadas en forma de palabras duras, traiciones, persecuciones y tentaciones? ¿Y cuántas veces el Señor nos libra en silencio, sin que nos demos cuenta? San Benito vivió eso de manera visible, pero muchos de nosotros ya hemos probado esa intervención invisible de Dios. La Biblia dice: aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23. Estas palabras se encarnaron en aquel instante milagroso. El impacto fue inmediato. Los monjes presentes quedaron en shock, sin poder ocultar la admiración y el temor. Algo sobrenatural había ocurrido. Aquella explosión del cáliz simbolizaba, más que un simple rescate físico, era una ruptura espiritual con el mal. El veneno de la envidia, la mentira,
la falsedad fue revelado. Y ante eso, ¿cuántos corazones comenzaron a convertirse verdaderamente? ¿No sería esa también la mayor victoria del milagro? San Benito, en su humildad, no se exaltó, no gritó, no acusó, no señaló con el dedo, solo siguió en silencio, orando, dejando que Dios fuera el juez. Y aquí hay una enseñanza preciosa: cuando confiamos plenamente en el amor de Dios, no necesitamos vengarnos ni defendernos. La salvación que viene del Señor es suficiente. El mismo Jesús dijo: «A mi gracia te basta», y realmente basta. Cuando creemos de verdad en este milagro, también revela el poder de la oración como escudo espiritual. San Benito vivía en comunión con Dios, y esa comunión era su armadura. Al trazar la señal de la cruz, no hizo un gesto supersticioso, sino un acto de fe. Fue el símbolo de la alianza con Jesús, el que deshizo el plan del enemigo. ¿Y tú, has hecho de tu oración diaria tu escudo? ¿Has confiado en las promesas de Dios, incluso en los días en que la copa parece dulce, pero está envenenada? Ya hemos bebido sorbos de relaciones tóxicas, decisiones erradas, caminos seductores que parecían inofensivos, pero estaban cargados de veneno espiritual. ¿Y cuántas veces Dios nos libró antes de que fuera demasiado tarde? El milagro de San Benito nos invita a reflexionar sobre esto. La fe verdadera no solo mueve montañas, también nos libra de trampas. Incluso cuando no las vemos, el episodio del cáliz nos muestra que el mal, por más planeado que esté, nunca vence al amor de Dios. Lo intenta, pero no prevalece. Dios siempre tiene la última palabra. El enemigo puede tender lazos, pero quien vive por la fe, como San Benito, tiene los ojos del alma abiertos. Y es en ese punto que la historia se convierte en más que un relato. Se transforma en un modelo de vida. Estamos atentos a las señales de Dios como lo estaba San Benito. Tenemos el coraje de confiar, incluso cuando la copa se ofrece con sonrisas disfrazadas. Muchas veces, la fe no se prueba en grandes hechos, sino en pequeños gestos, como trazar una cruz sobre una copa. Why? Ese gesto simple, repetido con fe, puede abrir los cielos y romper el infierno. El veneno que intentaron dar a San Benito no era solo físico, era espiritual. Querían silenciar su voz, interrumpir su misión. ¿Cuántos hoy enfrentan lo mismo? Tal vez tú también estés siendo atacado con críticas, calumnias, rechazos, pero debes saber, Dios es quien transforma cada intento del mal en testimonio. T. Victoria lo hizo con San Benito y lo hace con los que permanecen firmes en la fe y es precisamente aquí donde se revela la belleza de este milagro. No solo salvó una vida, encendió corazones. Mostró que el amor de Dios no es teoría, es práctica, que la esperanza en Jesús es real, que el Espíritu Santo actúa de manera concreta cuando nos entregamos y que vivir bajo las promesas de Dios es el mayor escudo que existe. Después de lo ocurrido, muchos comenzaron a ver a Benito de otra manera. Aquellos que antes lo criticaban, ahora querían aprender de él. La humildad que mantenía ante los ataques se convertía en una fuerza poderosa. Eso también es milagro en la transformación de corazones. El quebrantamiento del orgullo, el veneno de la envidia perdió su efecto, porque el antídoto era el amor. Observa cómo todo esto se conecta con las palabras de Jesús: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. San Benito era puro, y por eso veía a Dios en las cosas más simples, y también permitía que otros lo vieran a través de sus gestos. El milagro del cáliz no termina con la explosión del vaso, aún continúa, reverberando en las decisiones de fe que tomamos hasta hoy. En este relato, nos recuerda que el mal no tiene poder sobre quien camina con el Señor. En San Benito no necesitó venganza, confrontación ni pelea. Su respuesta fue espiritual, silenciosa y devastadoramente poderosa. Y eso es algo que necesitamos aprender. Al luchar con armas espirituales es la clave. Oración, ayuno, santidad. La verdadera batalla se gana de rodillas. Y al mirar esta historia, somos invitados a reflexionar: ¿qué hemos puesto delante de Dios? ¿Confiamos solo cuando todo va bien, o también cuando se nos ofrece la copa? San Benito nos enseña que la fe es un estilo de vida. No se trata de momentos aislados, sino de una entrega continua, una confianza plena en las manos que nos guardan. Tal vez hoy estés frente a algo que parece seguro, pero algo dentro de ti está inquieto. No ignores esa voz, oran, pide discernimiento. Haz como San Benito, traza la señal de la cruz, invoca el nombre de Jesús y confía. El Espíritu Santo aún actúa, aún protege, aún revela, y el amor de Dios aún salva. En este milagro
es una carta viva para los tiempos actuales. Un mensaje directo del cielo para quienes se sienten rodeados de trampas. San Jesús no cambia. Él sigue siendo refugio, fortaleza y socorro bien presente. Y al mirar a San Benito, vemos un reflejo de cómo la fe puede ser escudo contra cualquier veneno. Ahora que has caminado con nosotros por estas 3 historias poderosas, la copa envenenada, la curación del campesino y la liberación del joven poseído, es imposible salir de este video, igual que como entraste. La fe de San Benito no se hizo de discursos, sino de decisiones. Él eligió amar cuando podría haber juzgado, eligió orar cuando podría haber huido, eligió enfrentar al mal con la cruz, no con odio. Y hoy, tú y yo, estamos invitados a hacer lo mismo en un mundo herido, donde tantos aún caminan en sombras. Hay un llamado a ser luz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tu día puede transformarse si decides confiar de verdad? Tal vez no haya una copa literal frente a ti, pero ¿cuántas veces sientes que estás siendo probado por algo que intenta destruirte por dentro? Quizás tu herida no esté en la piel, sino en el corazón. Quizás el espíritu maligno que te atormenta hoy tenga otro nombre: ansiedad, depresión, soledad, cansancio. Pero si hay algo que aprendemos con estos milagros, es que el amor de Dios no tiene límites. En Él aún sana, Él aún protege, y es precisamente por eso que ahora, más que nunca, necesitas posicionarte espiritualmente. Haz de la oración tu primer recurso, y no tu último auxilio. Refuerza tu fe en las promesas de Dios. No te conformes con el dolor, con el miedo o con el silencio. Como San Benito, ten el valor de orar con osadía. Usa la cruz como tu escudo. Clama el nombre de Jesús con confianza, porque no importa el tamaño de la batalla, el Dios que venció a la muerte sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por siempre. En ahora, quiero hacerte una invitación a compartir en los comentarios cuál de estas historias te tocó más. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Has visto la mano de Dios actuar de forma milagrosa en tu vida? Escríbelo. Tu comentario puede ser justamente la palabra que alguien necesita leer hoy. Y si deseas ver más contenidos como este, con historias que alimentan la fe, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada nuevo video es una nueva oportunidad para ser fortalecido espiritualmente. Y para cerrar este momento con broche de oro, recibe ahora esta promesa de la palabra de Dios como bálsamo para tu alma. Clama a mí, y yo te responderé, Waite y Mastrer, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esto no es solo una frase bonita, es una declaración divina. Es Dios mismo diciéndote que aún quiere revelarse a ti, sanar tus heridas y transformar tu vida.